Y esta es una de las preguntas que a menudo abordamos cuando hablamos con respecto a la salvación. ¿La salvación se trata de una obra de Dios o existe alguna exigencia de parte del hombre como respuesta al mandato de creer en el Evangelio de la gracia? Y claro, el testimonio de las Escrituras es evidente. Las Escrituras enseñan, por un lado, que la salvación involucra la soberanía de Dios, como también involucra la responsabilidad humana a responder al mandato del Evangelio. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Juan capítulo 6, versículo 44? Jesús declara: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí. Y sin embargo, en Hechos capítulo 16, versículo 31, se ordena, la Escritura ordena: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Claramente la salvación no se recibe por obras humanas, se recibe por medio de la fe, pero también es evidente que nadie puede creer a menos que Dios le conceda ese don, ese regalo de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pablo declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y después dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten entonces que la Biblia se contenta, por así decirlo, con el carácter incomprensible de ambas verdades. De ninguna manera se esfuerza por tratar de armonizar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de creer en el Evangelio. Presenta ambas realidades. Y creo yo que esta discusión de la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana no solo repercute en cuestiones como la salvación, sino que también repercute en doctrinas prácticas como la santificación. Una de las distorsiones más grandes a nivel histórico de la doctrina de la santificación es el quietismo. Quietismo. Esta postura, como lo vimos en el mensaje anterior, que hoy el mensaje moderno es proclamado por Tullian, esta postura tiene años y subraya la obra de Dios, la responsabilidad de Dios en la santificación y neutraliza, cancela la responsabilidad del creyente en su búsqueda por la santidad personal. De hecho, para el quietista, la piedad es un asunto pasivo. Es un asunto casi místico. Tratar de luchar contra el pecado o de llevar una vida disciplinada es considerado no solo como algo inútil o poco espiritual, sino además como contraproducente, dicen ellos. Como escribe una destacada representante del quietismo, ella dice: ¿qué podemos decir de la participación del hombre en esta gran obra, sino que debe continuamente rendirse y confiar? Escuchan las palabras, rendirse son las mismas palabras de Tullian en 2011. Relájate. Y ella dice que la transformación ocurre en el ámbito divino, es Dios el que hace la transformación. Desafortunadamente, esta postura de la santificación conduce muchas veces, o la mayoría de las veces, al libertinaje. Y para no caer en este extremo, es necesario entender en qué consiste la santificación, o continuar entendiendo en qué consiste la santificación realmente. Y para eso vamos a seguir estudiando el pasaje. Vamos a estudiar Filipenses 2:13, en donde Pablo presenta tres elementos de la obra de Dios en la vida del creyente que nos animan a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Leamos de nuevo, comenzando en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Inclinemos el rostro. Padre, te damos gracias porque nos disponemos o tenemos el tiempo ahora de poder seguir estudiando tu palabra. Sabemos que es tarde, sabemos que muchos de nosotros tal vez estamos con cansancio después de haber tenido una jornada laboral, haber ido a la escuela, tenido por mucho tiempo, y ahora estamos al final del día. Te ruego para que el cansancio no pueda ser un factor, no pueda ser un sistema de mecanismo de defensa, Señor, para no escuchar realmente lo que tú tienes para decirnos. Es nuestro deseo realmente prestar atención a tu palabra, ser prontos en recibirla, y nuestra oración es que tu palabra pueda encontrar en nuestro corazón un terreno fértil donde ella misma pueda caer, Señor, pueda llegar y producir fruto, mucho fruto, como dice tu palabra. Queremos ser cristianos que sean conocidos por un fruto abundante, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la sesión anterior vimos cuál es la ocupación del creyente, la santificación. El título de mi mensaje ahora es La obra del Creador en la santificación. La obra del Creador en la santificación. Y vamos a estar viendo 3 elementos de la obra de Dios. Nuevamente, si están tomando notas, lo primero que Pablo establece aquí es el motivo. El motivo de la santificación en la vida del creyente. Este elemento es fundamental para entender en qué consiste la santificación. Noten que después del mandato que Pablo da en el versículo 12, ocupaos, o como dije en la sesión anterior, sigan ocupándose de vuestra propia salvación con temor y temblor. Pablo dice, porque Dios es el que produce. Porque Dios es el que produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cuál es la razón? La razón la encontramos en el versículo 13. ¿Por qué? La razón básica por la cual el cristiano puede ocuparse de su salvación es que Dios está obrando en nosotros. Esa es la razón. En última instancia, es Dios quien produce santidad en el cristiano. Claro que sí. Claro, esto de ningún modo significa que nosotros dejamos, nos relajamos en el proceso de la santificación y lo ponemos todos en las manos de Dios sin hacer nada, como propone Tullian, o el quietismo. La obra de Dios no es una excusa para no esforzarnos, para luchar contra el pecado o para llevar una vida disciplinada y producir buenas obras. Muy por el contrario, es el motivo de nuestra motivación, de nuestra determinación. Nosotros luchamos por la santidad que agrada a Dios porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso luchamos. Ese es el motivo de nuestra determinación. Si no fuera por su obra en nosotros, todo nuestro esfuerzo sería en vano. Todo. Pero gracias a que Dios suple los recursos y Dios suple las motivaciones que necesitamos, nosotros no tenemos excusas para no ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por eso Pablo dice lo que dice en el versículo 13. Es decir, la obra divina hace posible la ocupación humana. Y Pablo no está solo en esto. Acompáñenme a la segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Pedro declara que todas las cosas que pertenecen, escuchen, a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por qué? Por su divino poder.
por la obra de Dios. Es solo por los méritos de la obra de Cristo que hemos, como dice después en el versículo 4, huidos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sin embargo, noten lo que hace Pedro. Inmediatamente después de afirmar que es la obra de Dios, en el versículo 5, añade la responsabilidad que nosotros tenemos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud. ¿Ven esa relación? En las palabras de John Murray, el reconocido profesor de Princeton y fundador del Seminario Teológico de Westminster, él dice lo siguiente, escuchen estas palabras. La obra de Dios en nosotros no se detiene porque nosotros obremos. Y tampoco, dice Murray, es la relación estrictamente de cooperación, como si Dios hiciera una parte y nosotros hiciéramos la nuestra, de manera que la coordinación de ambas produjera el resultado deseado. Él dice, Dios obra a nosotros y nosotros también obramos, pero la relación consiste en esto, no es una relación de coordinación. La relación, dice él, es debido a que Dios obra, nosotros obramos. Toda obra realizada por nosotros y que nace de nuestra salvación es el resultado de Dios obrando en nosotros. Fin de la cita. Y claro, esto que enseña este profesor es mucho más claro cuando nosotros estudiamos el significado del verbo producir en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que vosotros produce. Ese verbo produce en el griego original significa o tiene la idea de realizar una acción, hacer que algo exista. De aquí nosotros derivamos nuestra palabra en castellano, energía. La idea es que Dios nos da la energía, por así decirlo, de obedecerle. Su poder hace posible nuestra piedad. Y todo esto apunta al hecho de que Dios es el autor final de la santificación. Él es el autor final. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él es el autor final. Nosotros no podemos hacer nada santo por nuestras propias fuerzas. Separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entonces, así como nadie puede ser justificado delante de Dios por las obras, nadie puede ser perfeccionado en el poder de la carne. Dios es el alfa y el omega de la santificación. Todo se lo debemos a Dios. Pablo confiesa en Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, Romanos 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice Pablo. Y asimismo, en 1 Corintios, ¿se acuerdan? Capítulo 15, versículo 10, Pablo señala y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo o en mí. Entonces, si algo nos enseña Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, es que la santidad requiere de una habilitación sobrenatural de poder. Dios tiene que dotarnos espiritualmente hablando para ser capaces de caminar por el camino de la santidad. Por esta razón, la Biblia suele utilizar la voz pasiva en
los pasajes que hablan sobre el proceso de la santificación. Para poner un ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, y vamos a volver a este pasaje más adelante, pero Romanos capítulo 12, versículo 2, muchos de ustedes lo conocen de memoria, que dice Pablo: no os conforméis a este siglo, antes bien, transformaos. Literalmente, el texto griego dice: sed transformados. Voz pasiva. No dice transfórmense. Sed transformados. Voz pasiva. No es algo que nosotros hacemos de acuerdo a nuestra capacidad mental o de fuerza, o de actitud o de determinación. No, es Dios obrando en nosotros. Me encanta cómo lo explica el teólogo Louis Berkhoff. Él dice: la santificación consiste fundamental y principalmente en una operación divina del alma. En eso consiste la santificación, en una operación divina del alma. Y de manera más específica, las Escrituras identifican al Espíritu Santo como ese miembro de la Triunidad que es el agente divino de la santificación. Pedro, por ejemplo, habla en 1 de Pedro 1:2 de la santificación del Espíritu. Romanos 1:4, Pablo dice que Él es el Espíritu de santidad que presenta batalla directamente contra los deseos de la carne y en su lugar produce fruto espiritual. ¿Cuál es el fruto espiritual? Amor, gozo, paz, paciencia. Y continúa. Él es el agente. De modo que, si existe fruto en el creyente, es porque allí está el Espíritu de Dios obrando. Está el Espíritu de santidad obrando en la vida de esa persona. Pero podemos decir lo contrario también. Si en una persona falta el fruto del Espíritu, eso implica que esa persona todavía está muerta en delitos y pecados. Ten cuidado entonces. No supongas que estás creciendo en santidad si tú no estás andando en el Espíritu. Y si tú no estás viviendo en santidad, sería bueno preguntarse si Dios verdaderamente te ha transformado. No te engañes. El sello de la obra de Dios en tu vida es la santificación. El sello de la obra de Dios en tu vida es la santificación, que tú buscas la santidad. El segundo elemento del pasaje que tenemos que considerar para entender correctamente la santificación es el ministerio del Espíritu Santo. Vimos el motivo, ahora veamos el ministerio del Espíritu Santo. Pablo continúa diciendo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y noten que esa frase, en vosotros, indica que la obra de Dios mediante el Espíritu Santo es fundamentalmente de naturaleza interna. No dice sobre nosotros, no dice afuera de vosotros, dice que Dios está produciendo esto en vosotros. Es decir, el Espíritu de Santidad no se limita a santificarnos por fuera solamente, sino también por dentro, en los niveles más profundos de nuestra vida. La santificación implica un cambio esencial del creyente que comienza con el querer, las cosas que agradan a Dios, y después se manifiestan en el hacer. Por eso dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. En eso consiste el ministerio del Espíritu Santo. Se debe a su presencia interna en nosotros. Y esto es maravilloso, hermanos, porque esto significa que Cristo no nos ha abandonado.
ni tampoco nos ha dejado a nosotros solos para tratar de descubrir cómo soy más santo. Esto no lo ha dejado a nosotros. A pesar de que Cristo ahora está, según Hechos capítulo 2, 33, según Romanos 8, 34, a pesar de que Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre en los cielos, su presencia se manifiesta en la tierra por medio del Espíritu en cada uno de sus discípulos. Y esto era muy diferente, o es muy diferente a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En otra dispensación, Dios ahora mora en su pueblo, en un pueblo redimido por sangre, tanto de manera individual como de manera colectiva. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Jesús dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros algunos días. Solo cuando sale el sol. Solo cuando voy a la iglesia. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten que dice, Él mora ahora con vosotros a los discípulos, pero estará futuro cuando yo me vaya en vosotros. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús. Qué increíble. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Él mora en nosotros. Eso es precioso. Dios no nos ha dejado solos para crecer en el proceso de cristoformidad. Y quizás por la inmadurez y la mundanalidad de los corintios, Pablo les reitera esta verdad vez tras vez. Acompáñenme al libro de Corintios, a la primera epístola, primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 16. Pablo pregunta y les dice, ¿no sabéis? Paréntesis. Antes, en el versículo 1 les había dicho, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? A niños en Cristo, eran bebés en pañales, espiritualmente hablando. Y noten que vez tras vez vamos a ver, les tiene que reiterar quién mora en vosotros. Versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No dice con vosotros, en vosotros. Más adelante, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Tenéis otro amo? Y después se lo vuelve a reiterar en 2 de Corintios, capítulo 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, y va a seguir, ¿no? Que dice, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Él va a andar entre nosotros. Será la promesa. Somos el templo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios hoy obra internamente en todos los creyentes con el fin de santificarlos.
no es que solo nos hace nacer de nuevo para una esperanza viva, sino que además Él nos prepara continuamente para la eternidad. Y en ningún momento se aparta de nosotros. En ningún momento Él se aparta de nosotros. Podemos vivir confiados de que el Espíritu Santo, si somos realmente nacidos de nuevo, estará con nosotros hasta el fin, asistiéndonos a crecer en nuestro camino de Cristo formidable. Ese mismo poder que nos dio vida, es el mismo poder que obra en nosotros todos los días hasta que seamos glorificados. Y lo hace a un nivel esencial, fundamental. Comienza de adentro y sigue afuera. Y como les comenté, tal vez el pasaje que nos ayuda a entender el ministerio del Espíritu Santo con más lujo de detalles es Romanos. Romanos capítulo 12. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como vimos en el punto anterior, la forma, ese verbo transformaos acá, describe una acción pasiva. Describe una acción pasiva en la que Dios es el agente final. Sed transformados, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero si nosotros vamos y analizamos la raíz de este verbo, también sugiere que la transformación es fundamentalmente de carácter interno. Es una obra interna. Describe un cambio esencial de la naturaleza de una persona. Y esto se hace mucho más evidente cuando nosotros consideramos el contraste que el apóstol está haciendo en el pasaje. Noten que Pablo hace un contraste en este pasaje. Él dice, por un lado pone la transformación de la mente y lo contrasta o lo juxtapone con la conformación a este siglo. No os conforméis, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está el contraste. Y justamente la conformación es un término que hace referencia a un comportamiento externo. Uno se conforma en la medida que hay un molde. O sea, noten lo que está diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo que el cristiano debe ser transformado de adentro hacia afuera en lugar de ser moldeado de afuera hacia adentro por este siglo. Ese es el contraste. Y algo similar encontramos en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 3. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice que somos transformados. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al nivel esencial y más básico, fundamental del hombre, estamos siendo transformados por medio del Espíritu de Dios. Y todo esto apunta al ministerio interno del Espíritu Santo en la vida del creyente. Déjenme citar a otro famoso teólogo de Princeton llamado Charles Hodge. Él dice, la santificación no consiste exclusivamente en una serie de nuevos actos de bondad. Él dice, la santificación es hacer que el árbol sea bueno con el fin de que el fruto también lo sea. Es decir, implica un cambio esencial de carácter, dice Hodge. Implica un cambio esencial de carácter.
en su naturaleza básica, la santificación no son actos santos, sino tal cambio en el estado del alma, dice él, que los actos pecaminosos se vuelven más infrecuentes y las acciones santas cada vez más habituales y más dominantes. En eso consiste la santificación. En un cambio esencial del carácter, de la naturaleza del hombre. O déjenme ponerlo de esta manera. La santificación no consiste de una conformación externa, ni mucho menos de un mero formalismo. Eso no es santificación. Y me da tanta pena ver a tantas personas dentro de la iglesia que piensan que la santidad se puede medir sobre la base de actos de religiosidad. De modo que asisten constantemente a los cultos, participan de la cena del Señor, observan los días de ayuno y muchas otras cosas más, creyendo que cuanto más hacen estas cosas, más se purifican. Y me temo que toda esa religiosidad exterior, en la mayoría de los casos, está muy lejos de ser verdadera santificación. Muy, pero muy lejos. Sobre todo cuando veo que muchos de esas mismas personas se dejan llevar por sus pecados sin señal de que el Espíritu de Dios mora en ellos. Y asisten a la iglesia y sirven en la iglesia y hacen mil y unas cosas, pero después ve sus vidas y se dejan llevar por el pecado. Escúchame bien esta noche. Si tú piensas que la santificación viene como resultado de conformar tu comportamiento solamente a una serie de normas externas, haz esto, no haz esto, ven con velo, no vengas con velo, no agarres a tu novio de la mano, agarre de la mano. Si tú piensas que la santificación consiste en una conformación de obras externas solamente, una serie de conductas externas, tú estás en un lugar muy peligroso. Muy, pero muy peligroso, porque tú no necesitas de una habilitación sobrenatural para poder hacer eso. ¿Entiendes? Basta con tener gran fuerza de voluntad, como los fariseos tenían. Los fariseos tenían mucha fuerza de voluntad y eran muy buenos cambiando su conducta y su comportamiento. Un hipócrita puede conformar su comportamiento a los adornos externos de la religión y permanecer internamente desprovisto de vida espiritual, muerto totalmente adentro. Entonces ten mucho cuidado, porque puede que tú tengas una cantidad inmensa de religiosidad dentro de la iglesia, pero no tengas ni una pizca de santificación. La santificación es un cambio esencial del hombre, que comienza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces pregúntate esta noche, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices que no a ciertas cosas? ¿Por qué dices que sí a servir en la iglesia? ¿Es realmente el Espíritu de Dios en ti? Solamente eso tú lo podrás contestar. Y todo esto nos conduce inevitablemente al tercer y último elemento del pasaje, que es la meta. Vimos el motivo por el cual nosotros podemos ser santos, el ministerio del Espíritu Santo que comienza adentro y eventualmente resulta afuera. Y ahora veamos la meta de la obra de Dios en la santificación. ¿Cuál es la meta? Noten cómo concluye Pablo el versículo 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, porque
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa frase al final del versículo es de suma importancia porque revela que por encima de todo, la meta de la santificación es que el cristiano haga y quiera lo que a Dios le agrada. Dios se complace en gran manera cuando nosotros crecemos en santidad. Él se complace. Y en cierta manera esto es de esperarse, porque a medida que nuestra alma es purificada y nuestras obras son perfeccionadas por el ministerio interno del Espíritu Santo, nosotros nos vamos asemejando más y más a Cristo, quien supo traer deleite al Padre cuando estuvo en la tierra. De hecho, todo el ministerio de Jesús en la tierra estuvo marcado por esta realidad. En Juan capítulo 8, versículo 29, Cristo reconoce y dice: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Incluso, en 2 ocasiones, durante el ministerio terrenal de Jesús, Dios mismo intervino al afirmar audiblemente desde el cielo que todo lo que Cristo hizo fue para su agrado. ¿Recuerdan esas 2 veces? Una la encontramos al comienzo de su ministerio, en el bautismo de Jesús, en Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la otra la encontramos ya casi al final de su vida, en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, versículo 5. Es decir, hay 2 intervenciones en la vida de Jesús que enmarcan todo su ministerio de principio a fin. Y dicen que nuestro Señor Jesús vivió para la gloria de Dios y trajo complacencia al Padre en todo, incluyendo su muerte. Entonces, no debe sorprendernos a nosotros que Dios se agrade de sus hijos cuando somos más como Cristo. Es obvio. Es obvio que Dios se agrada, que nuestro Padre se agrada de sus hijos cuando andamos en santidad. Pero, lamentablemente, esta no es la manera de pensar de muchos sobre la santificación. Y hoy en día, especialmente en iglesias de corte reformado, que han adoptado la sana doctrina y que tienen una buena doctrina en la iglesia, es muy común escuchar cosas como: pero pastor, yo no puedo obedecer a Dios ni por una milésima de segundo en mi vida. O otros, queriendo sonar un poquito más bíblicos, dicen: porque yo ya me los he cruzado, que vienen a mí y me dicen: no, pastor, mi mejor obra no es más que un trapo de inmundicia delante de Dios. Y andan ahí con la cabeza y arrastrando los pies en la iglesia. Como que si no pudiesen traerle agrado a Dios, complacencia a Dios. Pero eso no solo es una mala interpretación de Isaías capítulo 64, versículo 6, sino que además va en contra de la misma meta que Dios estableció para la santificación. Los actos de justicia que el profeta Isaías tenía en mente cuando dijo esas palabras eran los rituales que Israel ofrecía sin una fe sincera, como así también sin obediencia. Aparentaban ser buenos por fuera, pero eran simplemente una pantalla de humo que cubría incredulidad en su corazón. Eso era religiosidad en su máxima expresión. Entonces, nosotros no debemos pensar que toda obra que hacemos es un trapo de inmundicia, como que si no hubiera ni una sola cosa que agradar a Dios. Porque así hay muchos dentro del campo reformado. Y están tristes todo el tiempo. De hecho, en el versículo anterior de Isaías 64, en el versículo 5 de Isaías 64, Isaías se dirige a Dios y le dice: saliste, escuchen estas palabras, saliste al encuentro del que con alegría
hacía justicia. Se están dirigiendo a Dios. Tú saliste al encuentro con alegría al que hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. Esto significa que es posible agradar a Dios con nuestras buenas obras. Es posible. Dios se agrada de nuestras buenas obras. Claro, que ninguna de nuestras buenas obras puede aplacar la ira de Dios. Claro, ninguna de nuestras buenas obras puede expiar nuestro pecado. Claro, ninguna de nuestras buenas obras puede merecernos el cielo. Solo la obra de Dios en Cristo puede salvarnos. Es esa justicia atribuida de Cristo en ese es nuestro único derecho de entrada al reino de Dios. Que cuando lleguemos, Dios nos mire y estemos vestidos de Cristo. Ese es el único derecho para entrar. Pero, como creyentes nacidos de nuevo, es posible agradar a Dios mediante nuestras buenas obras. De hecho, me atrevería a decir que no solo es posible, sino que es el objetivo de la gracia de Dios. Que le traigamos complacencia al Padre. Acompáñame a Tito. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice así, porque la gracia de Dios es la gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia nos enseña, a que renunciemos, o sea, activamente a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, es decir, que tengamos la expectativa de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escuchen, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Y cómo comenzamos leyendo? Versículo 11, la gracia. El objetivo de la gracia, la manifestación de la gracia, es que produzcamos buenas obras. La meta final de la santificación es agradar a Dios tanto en nuestro querer como en nuestro hacer. Todo lo que Dios produce en nosotros obedece a su buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que literalmente, si volvemos a Filipenses capítulo 2, versículo 13, el versículo 13 se puede traducir así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Esa es su buena voluntad. La santidad obedece a su propia y buena voluntad. Es para el beneficio de su deleite. Para eso nos salvó. Para que le traigamos complacencia. Escúchame, tu santificación produce satisfacción en Dios. Dios se deleita en eso. Esto quiere decir que Dios se complace cuando tú creces en tu conocimiento de su santidad. Que Él se deleita cuando tú presentas tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Es de su agrado cuando Él te escucha orar por las autoridades, como dice primera de Timoteo 2. Él se conmueve cuando tú obedeces a tus padres, cuando tú apoyas a los miembros de tu familia que se encuentran en necesidad. Él ama, Él se agrada cuando tú velas por los hermanos más débiles de la congregación, cuando tú compartes con otros. Básicamente, cuando tú obedeces a Dios, le agradas, le traes complacencia. Nunca olvides esto porque es una verdad muy reconfortante, que nos trae mucho consuelo. Dios se complace de tus esfuerzos por ser santo a pesar de que tus obras no sean completamente perfectas.
Él se complace. No confundas la obediencia con la perfección. No la confundas. Dios no espera que tus obras sean perfectas para que sean buenas. Dios se deleita en tu obediencia sincera, así como un padre se complace por los esfuerzos de un hijo, aunque su actuación muchas veces no siempre sea la mejor. ¿O cuántas veces padres le han pedido a sus hijos pequeños que hagan la cama? Papi, ya la hice. Y vas y la cama no está perfecta. Pero te complaces en el intento, porque la obra fue buena. Y muchas veces, especialmente dentro del campo reformado, vemos a Dios como un padre caprichoso que no se conmueve por nada. Y eso no lo enseña la Biblia. Dios se conmueve por tus intentos de vivir una vida santa. Y tú le traes complacencia a Dios cuando lo haces. Tu obediencia, aunque imperfecta, es aceptable ante los ojos de Dios. Y eso debe ser para ti de gran estima. De gran estima. Y te debe motivar aún más a querer anhelar una vida santa. No está lejos de ti el camino de la santidad. No está lejos de ti, tienes al Espíritu Santo que mora en ti para ayudar a hacerlo. Entonces, en resumidas cuentas y para concluir, la Biblia enseña que la santidad es posible para el creyente. Muchas veces cuando hablamos de la santidad es como hablar de la oración en la iglesia. Imponemos estas expectativas tan altas a las personas que se van de la iglesia con la cara larga y no quieren orar y no quieren vivir esas vidas santas. Porque lo ven tan lejos. Eso no es lo que presenta la Biblia. Tú puedes vivir una vida santa. Es posible complacer a Dios. Entonces no te relajes en el proceso de santificación. Si tú eres cristiano, tú puedes crecer en santidad porque Dios está obrando activamente en ti. Tú cuentas con la presencia del Espíritu Santo que transforma tus afectos, tus deseos más internos para el deleite de Dios. Por tanto, y vuelvo a repetirlo, ocúpate de tu salvación con temor y temblor hasta que Cristo sea formado en ti. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Lucha según la potencia de Dios que actúa poderosamente en tu vida. Oremos. Padre, qué gozo ha sido esta noche poder meditar sobre una doctrina tan básica y fundamental de la vida cristiana, pero al mismo tiempo tan mal interpretada. Y Padre, versículos como estos no solo nos confrontan, sino que también nos conmueven con el hecho de saber que podemos vivir vidas santas porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. No solamente está con nosotros, mora dentro nuestro. Y el Espíritu tiene los mismos deseos que Cristo. Y el Espíritu tiene los mismos deseos que tuvo, Padre, hacernos santos. Y qué maravilloso pensar que no solo que no estás lejos, y que no nos has dejado solos para descifrar el camino de la santidad, sino que además tú te conmueves, tú te agradas, y te sacamos una sonrisa cuando te obedecemos. Cuando buscamos ser santos en nuestra manera de vivir. Ciertamente cantábamos antes, nuestros pecados son muchos, muchas veces fallamos, tu gracia es ciertamente mayor. Pero no permitas, oh Dios, que podamos salir de aquí animados, sabiendo que, aunque pequemos, tenemos al Consolador, tenemos a un defensor también, tenemos a Cristo, que murió por nosotros, que nos limpia de nuestros pecados, que nos perdona, somos aceptos delante de ti por medio de Él. Y podemos mañana levantarnos, ponernos de pie
y seguir caminando como el peregrino por medio de este mundo, haciendo buenas obras para el deleite de tu nombre. Padre, no queremos hacer otra cosa más en la vida que deleitarte a ti. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta. Asístenos, oh Dios, danos una mentalidad, una forma de ver la vida cristiana que se acople a lo que tu palabra demanda de nosotros. Lo pedimos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.